Cordial saludo. A continuación daremos paso a la sustentación de la actividad colaborativa fase número 3 desarrollada por el grupo número 3 realizadas por los estudiantes Iván Bueno, Andrés López y Carol Silva. En esta materia es importante mencionar la investigación cualitativa como un enfoque que busca entender las experiencias y las percepciones de las personas de una manera más profunda, de una manera más detallada. Es decir, que se centra en los significados que cada persona le da a sus vivencias. En psicología vemos relevante este enfoque, ya que es importante conectar la complejidad de las emociones como los pensamientos humanos. Es decir, que esto puede permitir el desarrollar nuevas técnicas, intervenciones para entender las historias y las perspectivas que cada persona le da a las situaciones. Como en este trabajo nos enfocamos en la investigación cualitativa, nos dimos cuenta de que el estrés estudiantil es un tema que realmente nos toca, ya que como estudiantes hemos experimentado cómo esto puede afectar el bienestar y el rendimiento académico. Por eso decidimos explorar más a fondo este tema a través de los siguientes artículos que les expondremos. Al leer el artículo sobre la percepción de factores estresantes en estudiantes de medicina, me llamó mucho la atención la importancia de entender el estrés en estudiantes, ya que esto puede ser un impacto significativo en el bienestar y el rendimiento. Los autores exploraron cómo los estudiantes de primer semestre, los padres y maestros, percibían los factores del estrés desde diferentes contextos y perspectivas. Es decir, que el objetivo real de este artículo fue analizar las perspectivas de estos tres grupos y ver si compartían similitudes o diferencias con relación a esto. También el propósito de este estudio fue proporcionar información basada en la evidencia que ellos adquirieron para comprender mejor el impacto del estrés en los estudiantes con el fin de desarrollar estrategias de forma efectiva. Es decir, que se identificó que la perspectiva de estos tres grupos es diferente, por eso surge la necesidad de saber cómo puede cada grupo, tanto estudiantes, padres como profesores, asimilar el estrés en estudiantes y ver qué información se podía adquirir con relación de esto. Para recopilar los datos, los investigadores emplearon un enfoque cualitativo basándose en cuestionarios y en entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas permitieron obtener narrativas detalladas sobre las percepciones y las experiencias de cada grupo con relación al estrés. Este enfoque permitía ver los factores estresantes y el significado que atribuían estos a cada experiencia. Los datos se analizaron mediante codificación abierta. Ellos categorizaron los textos, buscaron identificar los patrones y de alguna manera los temas comunes, y se enfatizó en buscar la triangulación de los datos para aumentar de esa manera la validez de los hallazgos. Con relación a los resultados, se identificaron varios. Primero, que los estudiantes identificaron que la carga académica y la presión en el rendimiento eh, eran un factor relevante en la fuente de estrés, pero también identificaron que la falta de estudio y la falta de organización era una de las principales fuentes. Y por otra parte, los padres mostraron una preocupación significativa por el bienestar de los hijos, pero en algunos casos se subestimaba la carga académica, es decir, que como ellos no experimentaban los trabajos y todo lo que vivían sus hijos, pues simplemente subestimaban y decían que no eran demasiado como para estresarse. Por otra parte, los maestros señalaban que era la falta de habilidad del estudio, es decir, que era la falta de los estudiantes para adaptarse en un entorno universitario y que de alguna manera estos factores eran claves para el estrés. Con relación a esto, los autores encontraron que habían diferencias notables en cómo cada grupo escribía y daba un significado con relación a estos factores estresantes. Esto, pues, de alguna manera refleja que hay distintas percepciones y prioridades con relación a esto. Mi conclusión personal, creo que este artículo me permitió reconocer y entender de alguna manera cómo el estrés en los estudiantes afecta personalmente a cada uno de estos y cómo es necesario escuchar las historias. Considero que la investigación cualitativa nos permite realmente hacer eso, ver más allá de números, ver más allá de estadísticas y más conectar con la experiencia humana. Yo considero que en psicología es clave recordar que cada persona tiene una manera de sentir, tiene una historia única, y este tipo de investigación nos ayuda a contarla, a ver mucho más allá, de buscar estrategias e intervenciones realmente adecuadas y personalizadas. Gracias. Lo que yo puedo analizar de la investigación cualitativa es que es un enfoque metodológico que busca adentrarse en los fenómenos para extraer información importante que nos permite entender la realidad de cada individuo. Todo esto a través del contacto directo y de las vivencias personales. A diferencia de la investigación cuantitativa que se basa en mediciones numéricas y estadísticas, la cualitativa se enfoca en interpretar significados, emociones y en sí en su contexto.
El aporte que la investigación cualitativa da a la psicología, considero que es la comprensión profunda del comportamiento humano, ya que nos permite escuchar historias e interpretar sentimientos, emociones, creencias y valores que influyen en la conducta, proporcionándonos pues, de esta manera una visión subjetiva de cómo el individuo percibe su entorno o su mundo. Mi artículo de investigación fue el estrés estudiantil, un estudio desde la mirada cualitativa. Los objetivos de este estudio fueron explorar las dimensiones del estrés, lo que comprende dimensiones fisiológicas, psicológicas, sociales, desde la perspectiva de los estudiantes, es decir, cómo los estudiantes perciben esta realidad en el ámbito estudiantil. Otro de los objetivos fue tener en cuenta los factores desencadenantes y las estrategias de afrontamiento que los estudiantes utilizan en este fenómeno. Bueno, el propósito de este estudio, y gracias a la investigación cualitativa, fue obtener una comprensión detallada de cómo los estudiantes con respecto a esas entrevistas logran manifestar su experiencia en cuanto al fenómeno mencionado. El problema de la investigación se ve reflejado en el ámbito estudiantil, especialmente en el universitario, donde se presentan condiciones que exponen a los alumnos al estrés académico. Esto realmente se ve reflejado en el rendimiento académico y en su salud. En esta investigación, después de elegir la población objetivo, se aplicó una entrevista cualitativa a 4 estudiantes de diversas carreras. Esta entrevista es una técnica de investigación que extrae información detallada sobre las vivencias, sobre las perspectivas y las opiniones de los estudiantes. En esta investigación se contó también con el apoyo de una herramienta llamada el Atlas T17. Esta herramienta nos ayuda a relacionar categorías, buscando patrones y conexiones entre las entrevistas. El estudio pudo concluir que el estrés se activa, o mejor, que los factores detonantes son los exámenes y evaluaciones, demasiados trabajos, exigencias de tiempo en cuanto a entregas de estos mismos. También se presentó o se identificó presión social relacionada con altas expectativas tanto de los padres como de los docentes. En cuanto a las estrategias de afrontamiento que usan los estudiantes, también la investigación pudo identificar que los estudiantes realizan deportes, ven series, películas, duermen, socializan. En mi conclusión personal, se puede decir que a pesar de la notable evidencia sobre el impacto del estrés en el rendimiento académico y en el bienestar emocional, muchas instituciones educativas aún no han integrado de manera efectiva estrategias que aborden esta problemática. Por lo tanto, la falta de atención en la salud y el desarrollo en estas estrategias deja en una posición vulnerable a los estudiantes, que afecta no tan solo su desempeño académico, sino que también su calidad de El vida. enfoque cualitativo es aquel que busca poder comprender aquellos fenómenos desde una perspectiva más subjetiva en comparación a la cualitativa. Se puede decir que esta puede explorar más a fondo los significados y las percepciones que tienen los individuos en el contexto natural en el que se desarrollan. Tiene un gran impacto en la psicología, ya que esta permite una mejor comprensión profunda en cuanto a las experiencias humanas y puede analizar y comprender ciertos fenómenos específicos. Es súper importante también en la psicología social y comunitaria. En cuanto al desarrollo de este artículo, los estresores académicos y una aproximación cualitativa a través de narrativas de alumnos de maestría, se pudo evidenciar que algunos de los objetivos principales que tenía esta investigación fue poder identificar cuáles eran aquellos estresores que estaban presentes en aquellos estudiantes y también poder establecer las atribuciones que le daban los estudiantes a la aparición de dicho estrés en su día a día. El propósito de este estudio, primero que todo, se basó en revisar cuáles eran la profundidad de aquellos factores que se estaban llevando a cabo la generación del estrés y buscar cuáles eran las razones por las cuales los estudiantes estaban mencionando. También se vio en ese estudio que al inicio ellos mencionaban algunas teorías de ciertos teóricos y buscaron concluir que se relacionaran las respuestas que daban los estudiantes con las teorías que ellos tenían. Cuando el problema de la investigación de este artículo se centró en verificar cuáles eran las demandas del entorno escolar actual que estaban valorando los propios alumnos como estresores, es decir, buscó cuáles eran los estresores principales que estaban generando conflicto en este momento en cuanto a los alumnos. En cuanto al instrumento usado, se tiene en cuenta que se usó una muestra de 15 estudiantes a las cuales se les practicó una entrevista, se usaron cuestionarios y entrevistas semiestructuradas, el tipo de investigación fue tipo cualitativo, como lo habíamos mencionado anteriormente, y se usó un método de estudio de caso en el cual se usó una recolección de tipo narrativo. Para el estudio, la recolección de esta información se usó la recolección mediante esta técnica narrativa y se
hicieron pláticas y entrevistas con los estudiantes en los cuales ellos tenían que narrar una historia en la cual hubieran tenido una vivencia de estrés en el momento que hayan estado estudiando. Para poder asegurar la credibilidad de los datos obtenidos de estas narrativas, se usó también el procedimiento de triangulación teórica para poder confirmarlos. Luego de realizar estas entrevistas se pudieron obtener los siguientes resultados, en el cual se evidenciaron dos tipos de variables, los estresores y las atribuciones causales que le estaban dando los estudiantes al tipo de estrés que estaban viviendo. En cuanto a los estresores, se encontró los tipos de trabajos, mencionaban los tipos de trabajos que estaban dejando los docentes, a veces eran muy complicados, muy grandes, y esto los llevaba a generar estrés antes de iniciarlos. El inicio del estudio, muchas de estas personas se encontraban empezando nuevamente a estudiar, retomando estudios en su maestría, y esto los hacía generar estrés antes de encontrarse con la materia. Esto también los hacía hacerse una pregunta de cómo les iría a ir en ese momento o cómo sería la forma de evaluar el docente. En cuanto a las evaluaciones, muchas veces se generó estrés al inicio, ya que muchas veces no iban preparados para encontrarse con una evaluación en último momento. Y la gestión de tiempo, porque estas personas tenían que ver tanto su tiempo personal con el de educación para poder cumplir con ambas tareas. En cuanto a mi conclusión personal, me pude evidenciar que se hubo cierta unión entre las teorías que al inicio los autores investigaron y las respuestas que se obtuvieron de los estudiantes. Se pudo evidenciar que sí hay muchos factores similares en los cuales se ve el estrés en los estudiantes. Se puede concluir que la investigación cualitativa es muy importante en estos tipos de procesos, ya que permite centrarse un poco más en la persona, analizarla más de irse a números, se puede escuchar a la persona y se pueden hacer mejores atribuciones. Estas son algunas de las referencias que usamos en cuanto a nuestras investigaciones. Muchas gracias por la atención prestada.